vinieron los jefes y la nena pequeña y la esposa de Aníbal. Estamos contentos de tenerles aquí, muy contentos. Así que esta noche vamos a continuar. Quisiera poder, gloria al Señor, decir tantas cosas en poco tiempo. Quiero que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Vamos a leer un poquito bastante hoy, gloria al Señor, pero vamos a leer el capítulo 2, verso 1 al 5, aunque después vamos a darle un vistazo a todo para comenzar. Quiero tratar la manera en este tiempo que tenemos hoy de cumplir a grandes pasos el mensaje a las 7 iglesias. Amén. ¿Okay? Gloria al Señor. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta hora. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pueden sentarse, mis hermanos. Un vistazo veloz al mensaje de las 7 iglesias es el tema de esta noche. Un vistazo. ¿Por qué un vistazo? Porque para cada una de las iglesias habría que usar mínimo un par de horas. Pero quiero ir así, lo voy a hacer. Un vistazo veloz al mensaje de las 7 iglesias. Éfeso, la iglesia incansable, la iglesia que trabajaba sin parar. ¿Vieron el panorama? ¿Cómo el Señor se expresa de esta iglesia? Esta es la iglesia primitiva, es la iglesia de los primeros años del cristianismo. Es la iglesia que sabía hacer el trabajo de Dios, sabía presentarle a Dios una obra terminada, no se rendía, no decía no puedo, no decía no quiero, no decía estoy cansado, no, ¿y para qué si estoy cansado? Estoy enfermo. En Estados Unidos decimos: si te puedes levantar para ir a trabajar, puedes ir a la iglesia. Amén. ¿Okay? Si vas con fiebre, a trabajar. Si vas con tos, a trabajar. Si vas con dolor de huesos, a trabajar. ¿Por qué no puedes ir a la iglesia? A menos que en el trabajo te digan: mira, estás enfermo, no vengas porque vas a venir a contaminar a todo el mundo. Ahí está bien, ¿ok? Pero lo contrario, todo el mundo hace lo posible por presentarse al trabajo. Esa era la iglesia de Éfeso. Iglesia que había sido levantada, fundada por nada menos que el apóstol Pablo. Decía la semana pasada, una iglesia que había sido pastoreada por Pablo, por Timoteo
por el mismo apóstol Juan. Ahí estoy seguro que en Éfeso había predicado el apóstol Pedro. Habían predicado casi todos los apóstoles. ¿Ok? Y por último, decíamos la semana pasada que ahí había quedado pastoreando Policarpo, un discípulo de Juan, que le había servido 86 años al Señor, y cuando lo van a matar, él le da una opción de niegas a Cristo y sigues viviendo, y él dijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dijo el Policarpo? 86 años le sirvió al Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo yo podría fallarle ahora? Y dio su vida por el Señor. Éfeso. Qué bonito es cuando el Señor nos habla, cuando el Señor, ¿verdad?, usa de hermana Zulema, usa un siervo del Señor y comienza a decir, mi siervo, esto y esto y esto dice el Señor. Y lo levantan a uno, ¿no? Y es bonito cuando la iglesia escucha el mensaje positivo que nos están dando. El problema es que hay veces que en medio de ese mensaje positivo que nos están dando, también viene, pero tengo algo contra ti. Eres mentiroso. ¿Cómo? ¿Te gusta mentir? ¿Ah? Ahí le dan un bajón a uno. Pides prestado y no pagas, pero alabas, pero no pagas. A nadie le gusta que lo enfrenten así. De vez en cuando es necesario que en la iglesia se enseñe acerca de los tramposos, que los cristianos no debemos de ser tramposos. Sí, bueno, yo se lo digo. Amén, así es. No sé si lo comenté en uno de los cultos, ¿verdad? Hace el año pasado, hay gente que no lo escuchó. El año pasado, un día en la mañana, a mí se me ocurren cosas, hay veces que en la mañana posteo algo, frases, y de repente se me ocurrió este mensaje en armario. Y yo dije, y lo escribí así, alguien se va a acordar. Dije, si pagáramos con la misma urgencia con la que conseguimos el préstamo, todo estaría bien. ¿Usted sabe? Cuando andamos urgidos, buscando prestado por aquí, por el otro lado, con esa urgencia. Si con esa misma urgencia pagáramos el préstamo que hicimos, hubieran problemas. Pero no es así. Más o menos así está por ahí, todavía debe estar. Lo dije, lo escribí, se fue. Al ratito comienzan los comentarios, bien dicho, bien hecho, bien acá, bien acá. En la tarde me cae un mensaje de alguien que me debía bastantito. Había visto, y mire, hermano, sinceramente, porque había más de una persona que me debía, y me deben. Eso fue lo que yo dije, y yo sé que le sirvió a mucha gente. En la tarde me cae el mensaje y me dice el mensaje, ¿le puedo mandar tanto? No era todo, pero era la mayoría. Gloria a Dios. Dije, bueno, alguien me dijo hace poco, debería de volverlo a subir. Que le dé la otra parte. Para que tengan el resto y los demás. Le dicen a Éfeso, lo pintan el Señor. Óyeme, es Dios el que le está hablando, diciendo, te has esforzado, has hecho esto, has hecho lo otro, qué bonito la iglesia. ¿Se acuerdan de la cantidad que le dije la semana pasada? Que Éfeso, según los historiadores, se había convertido en una mega iglesia que posible tenía más de 60,000 miembros en ese tiempo. ¿Ok? Pero ocurre algo en lo que aparece acá. Dice, todo está bonito, todo está lindo, digno de aplausos. Dice, pero tengo algo contra ti. Te he dejado primero. Y eso nos toca a todos nosotros. Si usted ahora viene a la iglesia y no canta con la misma pasión que cantaba cuando estaba recién convertido, no ora con la misma pasión, no lee la Biblia con la misma pasión, no evangeliza las almas con la misma pasión, usted se debe de acordar, usted
encajamos en ese. Has dejado tu primero amor. Y hay una sentencia para el que dejas su primer amor. Dice: quitaré tu candelero de delante de ti. Dice: tienes tiempo de levantarte, de enderezar, de volver a tu primer amor. Según dicen los historiadores, la iglesia de Éfeso no hizo caso. Y la iglesia de Éfeso desapareció. Una iglesia tan grande desapareció en la historia. Así que Éfeso es esa iglesia del principio que se engrandeció, que aprovechó los tiempos de gloria. La iglesia de Éfeso nació en el tiempo en el cual el imperio romano, el gobierno romano les había dado un descanso. Acuérdense, Saulo, que era el perseguidor, ahora se había convertido y él había fundado. ¿Okay? Hubo un periodo de descanso al principio, después de la muerte de Jacobo. Hubo un periodo de descanso después de toda la guerra que hizo el Saulo de Tarso. Cuando se convierte, hubo un descanso y la iglesia comenzó a crecer. En Jerusalén se multiplicaban las personas aceptando a Cristo. La Biblia dice que se reunían. El primer sermón de Pedro fueron 3,000, el segundo fueron 5,000, y cada día dice que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Periodo glorioso de paz, de gozo. ¿Okay? Pero ocurre esto: es la iglesia del principio. Ahora, démosle un vistazo al mensaje de la segunda iglesia. En las 7 cartas hay 2 iglesias que no reciben reprimendas. ¿Okay? Esta es la primera iglesia que no recibe reprimenda, o sea, regaño. El mensaje a Esmirna, ¿okay? Dice, capítulo 2, verso 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué manera tan especial del Señor de presentarse? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Cuando alguien le pregunta a usted: ¿cuál es su nombre? Mario Guerra. ¿Cuál es su edad? Tantos. ¿Dónde vive? En tal lugar. Él se está presentando. ¿Ok? ¿Cuál es su ideología? ¿Cuál es su fe? ¿Qué dice? Yo soy evangélico, yo soy cristiano evangélico. Porque hay un montón de cristianos que tienen otros títulos, pero nosotros somos cristianos evangélicos, nacidos de nuevo. Aleluya. Sí, así tenemos que presentarnos. En inglés dice newborn Christian, nacido de nuevo. ¿Ok? Se está presentando. Jesús se presenta de esta manera: el que estuvo muerto, porque él murió, por 3 días estuvo muerto, pero que está vivo, que estoy vivo. El amén, le dice a otra iglesia. ¿Ok? Dice esto. Escucha esto también. Dice: yo conozco tus obras. ¿Quién conoce nuestras obras? ¿La pastora? ¿El pastor? Algunas cosas sí. Algunas cosas yo conozco de hermano Aníbal. Algunas de sus obras. Él conoce algunas de mis obras. Ustedes pueden conocer algunas de mis obras. Pero las verdaderas, las que están aquí en el corazón, esas ni yo conozco las suyas, ni usted conoce las mías. Y qué bueno que sea así. Porque si usted conociera mis obras, las internas del alma, es posible que no me amara de la manera que me ama. Y si yo conociera sus pensamientos y sus obras internas, es posible que tampoco sintiera el deseo de estar a la par de alguno de ustedes. ¿Me explico? Pero gracias al
Señor que Él no nos ha dado esa capacidad de conocer los pensamientos ni el corazón de los demás. Ese solamente es derecho de Él. ¿Ok? Entonces Él dice, yo conozco tus obras. ¿Ok? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Mire qué diferencia con la iglesia que dice, ¿no? Todo lo primero de ellos estaba muy bueno. ¿Ok? No se le quita su puesto. Bien. El Señor nos alaba. ¿Ok? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres, oígame eso, pero tú eres rico. ¿Cómo? Primero le dice que está pobre, tus pobrezas, y ahora le dice, pero tú eres rico. ¿A qué riqueza se refería? El Hilux de paquete que se acaba de comprar. Eso no cuenta en el cielo. ¿Qué va? Si en el cielo todo es de oro y mares de cristal, ¿usted cree que vamos a impresionar a Dios? De ninguna manera. De ninguna manera, cuando Él dice, el cielo es mi trono, todo el cielo es mi trono, la tierra, el estrado. Ahí pongo mis pies. Aleluya. De Jehová es la tierra y su plenitud. Dice, el mundo y los que en él habitan. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, es de Dios. Donald Trump es de Dios. Los más fuertes, todos. Presidente de Guatemala, de Dios. Aunque no quiera a Dios, es de Dios. Dice la Biblia que aún al impío hizo Dios para castigarlo en el día malo. ¿Podrá alguien decirle a Dios, haz lo que yo quiero? No, hermano. Por eso usted nunca diga, reclámale a Dios. Bendito, lo va a votar. Usted al jefe no le puede reclamar nada, ya que tiene el poder para decirle, estás detenido. ¿Sí? Amén. Yo soy el jefe. Yo soy el que te pago. ¿Se dan cuenta? Si yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero entre comillas está ahí, entre paréntesis está, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Había un grupo de judíos que se creían, pero dicen, no lo son, sino ellos son sinagoga de Satanás. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese y serás seréis atribulados por 10 días. Ahí no está hablando de realidad de 10 días, está hablando de un lapso de tiempo. ¿Ok? Un lapso de tiempo. Ahorita lo voy a explicar. ¿Okay? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. La iglesia Esmirna, después de la iglesia de Éfeso, que era holgura, que había paz, la iglesia Esmirna es la iglesia en la cual comienza la tribulación, la persecución por los emperadores. Es durante la iglesia Esmirna que el emperador Nerón se levantó y comenzó a perseguir y a matar a los creyentes, a los cristianos de diferentes formas. Es en el periodo de la iglesia Esmirna que fue ejecutado Pedro, que fue ejecutado Pablo y miles de cristianos. Y dice, viene persecución. Viene un lapso de tiempo terrible para mis hijos, para la iglesia. El Señor lo está preparando, el Señor le está diciendo a la iglesia, ¿qué es lo que viene? Nosotros vivimos en un tiempo, no me quiero adelantar, ¿ok? Porque está ahí la iglesia en la cual estamos viviendo en este tiempo, ¿ok? Escuchen.
Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Dice, el que lograre vencer, aún cuando le cortan la cabeza, aún cuando lo cubren de brea, como hizo Nerón, como hacía Nerón con los siervos de Dios, que los embarraba de brea y los amarraba en los postes en su jardín y le daba fuego y con eso se alumbraba en la noche. Es historia pura. El que venciere, dando su vida de esa manera, no sufrirá la muerte segunda. ¿Okay? Va a morir físicamente, una muerte, pero la muerte segunda no tendrá ningún poder sobre él. Gloria al Señor. ¿Okay? Así que ese periodo terrible que cubre desde la iglesia primitiva, desde que Cristo se va al cielo, ese periodo cubre, hermano amado, casi 325 años. Escuchen eso. Casi 325 años cubre ese periodo de tribulación. ¿Ok? Ahora, vamos a ver los mensajes a las otras iglesias que vienen. ¿Por qué digo que ese periodo cubre 325 años? Porque en el siglo tercero, en el año 325 de nuestra era, después de Cristo, nace la Iglesia Católica. ¿Usted sabía eso? Muchos no lo saben y tienen que saberlo. Guárdeselo acá y apúntelo. ¿Ok? La iglesia, durante todos esos siglos, durante todos esos años, había sido perseguida por todo lado. ¿Sí? Pero de repente, después de tantos años, ¿sí?, llega un emperador a Roma. Ya el padre de este hombre había comenzado a dar ciertas libertades de culto, pero todavía existía la opresión. La diferencia está que en esos 325 años, la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, se había mantenido santa, pura. En medio de la tribulación, la iglesia se había mantenido en santidad. Cuando llega Constantino, que se le llama Constantino el Grande, la historia dice que este hombre iba a ir en una de sus conquistas a una batalla y tuvo una visión. Y en la visión vio una cruz y escuchó una voz que le dijo: bajo este signo vencerás. ¿Cuál era y sigue siendo hasta ahora el signo, el símbolo del cristianismo? La cruz. ¿Ok? Nosotros no adoramos la cruz, pero si no hubiera habido esa cruz en la cual Cristo murió, la iglesia tampoco existiera. Por eso es que en nuestras iglesias tenemos en el escudo tenemos una cruz. No hay imagen, ¿verdad? Muchos cristianos, y no es pecado, quiero que lo sepan. No le digo vaya a comprarse una cadena ni nada, pero no es pecado que un cristiano tenga una cadena con una cruz, pero sin crucifijo. ¿Sí me entiende? Muchos cristianos en el mundo se ponen, no pasa nada. Se convierte en un símbolo idolátrico cuando sobre esa cruz tiene a un supuesto Cristo de metal. ¿Por qué? Porque Cristo ya no está en la cruz. Él estuvo en la cruz. ¿Okay? Él ya no está en la cruz. Así que Constantino vio una visión de una cruz y oyó una voz que le dijo: bajo este signo vencerás.
Él se fue a la guerra, dice la historia, y adoptó. Usted sabe, cuando salen a la guerra, sobre todo antes y incluso ahora, uno de los símbolos que cada ejército lleva, aparte es un símbolo, no las armas, un símbolo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que usted más ve el 15 de septiembre? Bandera. Bandera, hermano. Bandera. ¿Ok? Este es mi símbolo patrio, de los más sagrados. ¿Ok? Sí. Yo respeto esta bandera. Es mi primer bandera y esta es mi segunda bandera y la respeto igual, ¿ok? Como ciudadano norteamericano. Yo detesto ver que estén quemando la bandera americana, al igual que alguien se atreva a quemar la bandera de Guatemala. ¿O a usted no le duele? ¿A usted no le molesta? Tiene que molestarle. Así que ellos se llevaron una bandera con una cruz. Ese era el símbolo que llevaban a la batalla. Así como para los israelitas, a esa estrella se le llama la estrella de David. ¿Por qué? Porque David la usaba. Eso no nació el año pasado. Ese símbolo no nació el año pasado. Así que Constantino, con todas sus legiones de soldados, se fueron, llevaban el símbolo de la cruz, fueron y ganaron y regresaron. ¿Y quiénes usaban el símbolo ese? Los cristianos, hermano. Los verdaderos cristianos usaban el símbolo de la cruz. Cuando él regresa de la batalla, él oficializa a la iglesia. La iglesia oprimida, que por 3 siglos y un cuarto de siglo había sido oprimida, ahora se convierte en la iglesia del Estado, con un sinfín de privilegios. Salen de las catacumbas y ahora es la iglesia del Estado. Antes los mataban, ahora los honran. Pero ahí comienza el cambio espiritual, moral. Acuérdense, el imperio romano era idólatra desde siempre. Los romanos llegaban, conquistaban un país, tenían algo bueno los romanos, llegaban, conquistaban una nación. Ellos permitían que esa nación siguiera adorando a sus dioses, ¿ok? Pero también llevaban sus propios dioses, le llaman los dioses del sepulcro romano, o sea, donde adoraban, se los imponían también a los conquistados. Ahora, la iglesia que había sido santa, que había sido oprimida, que en medio de la opresión y de la tribulación se había mantenido santa, ahora de la noche a la mañana ocurrió algo parecido con lo que ocurrió en Egipto. ¿Ok? En Egipto, cuando José era esclavo, estaba en la cárcel acusado de algo que no había hecho, nadie se fijaba en José. Pero cuando José es sacado de Egipto, le interpreta el sueño a Faraón. En un instante de estar en la cárcel, José se convierte en el gobernador de Egipto, en el segundo después del rey. ¿Qué cree usted? Hace unos días yo estaba viendo la película de José y yo lloraba. Uno de los verdugos de José, el que más lo molestaba según la película, cuando Faraón levanta a José y lo coloca, que ahora todo
humillarse delante de José cuando José pasaba. ¿Qué cambio, no? Ahora, aquel que lo atormentaba, ahora tenía que humillarse delante de José. Todos querían estar a la par de José porque era un triunfador, porque era el favorito del rey, porque fue el que salvó a toda la nación egipcia. Gracias al Señor que José mantuvo su integridad. José no vendió, no dijo, ahora me la van a pagar. No, según la película, cuando se llegó el momento, a uno de los primeros que él escogió para que anduviera con él gobernando las ciudades fue a ese que lo había atormentado. Cuando lo escoge, el hombre se le queda en esto. A mí, si me hice tanto daño, a ti. Y se convirtió en uno de sus mejores aliados, sus mejores líderes para José. Así que la iglesia oprimida ahora es la iglesia que todo el mundo quiere ser cristiano. ¿Ok? Porque ahora los cristianos tenían el favor del rey, del emperador mundial, hermano. Acuérdense, el imperio romano fue el más largo. Casi 1000 años, hermano, duró el imperio romano. Más de 1000 años duró el imperio romano. Por eso es que en la estatua de Daniel, el imperio romano está simbolizado por las piernas. ¿Cuáles son las partes más grandes del cuerpo? Las piernas. Las canillas son más grandes que los brazos. Y esto simbolizaba el tiempo que el imperio romano iba a tardar. Así que la iglesia santa comenzó a corromperse. Vea lo que dice el verso 12. El mensaje a Pérgamo. Escuchen. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Aquí la iglesia ya estaba contaminada. ¿Okay? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Mire, aquí cómo se presenta el Señor. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Y a qué se refiere con esa espada? ¿Cuál es la espada? Dígalo, hermano, en la Biblia, la palabra del Señor. Dice, yo conozco tus obras. Dígame eso. Yo conozco tus obras. Y donde moras. Dígame eso. Dice, donde está el trono de Satanás. Pérgamo era también una ciudad romana. Y el Señor le dice, ahí donde tú moras, ahí está el trono mismo de Satanás. No es un juego donde tú vives. ¿Usted sabía que en las ciudades en donde hay más idolatría, ahí está un potentado del diablo? No lo crea. ¿Por qué usted cree que la idolatría fundaban sus templos en el mero corazón de los pueblos? Llegaban, sentaban ahí alrededor, comenzaban a construir, pero ellos estaban en el centro. Si aquí en Ermita no construyeron eso en el Cerro del Señor, porque ahí les hubiera costado, pero ahí hubiera estado en el tope. Sí, pero vaya Concepción, ¿dónde está? En alto. ¿Ah? No, alto. En la mayoría de los lugares está en el centro del pueblo, en el centro de la ciudad. El Señor le dice al ángel de la iglesia en Pérgamo, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mi siervo Antipas era un obispo, era un siervo del Señor, y lo habían matado ahí. Dice, pero tú has guardado mi palabra, tú has guardado mi nombre en plena tribulación. ¿Okay? Gloria a Dios. Escúcheme. Dice, pero ten
hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dice, ahí en la congregación tienes gente que sigue la doctrina de Balaam. Los que leemos la Biblia sabemos quién era Balaam. Balaam era un profeta falso que de alguna manera tenía poder de bendecir, y lo que él bendecía era bendito y lo que él maldecía era maldito. No me pregunte por qué, la Biblia no lo enseña, simplemente aparece la historia. Era un hombre que tenía poder. Se cree que tal vez en algún tiempo había sido un buen profeta, pero después se había convertido en un renegado, en un apóstata. Por esto. ¿Usted cree que esto del evangelio de la prosperidad es nuevo? No, hermanos, eso viene viejo. La gente que comenzó bien, que amaban al Señor, sí. Sí. Oh, sí, pero ahora ha salido a dice, has guardado mi nombre, has defendido mi nombre. Dice, pero tienes ahí. ¿Sabe qué? En la mayoría de congregaciones, especialmente en las congregaciones grandes, hermano, se mueve de todo. Hay muchas congregaciones de cristianos, de iglesias cristianas, hay narcos, homosexuales, adúlteros. ¡Oh, Dios mío! Fornicarios. Se acerca el pastor con aquella parejita que está arrejuntada, dicen los mexicanos. Hermano, arregle su vida. Yo he luchado con tanta gente, me gracias al Señor, muchos me han hecho caso allá. ¿Ok? Hermano, hácese. Arregle su vida. Si Cristo viene así como está, usted se queda, no importa que esté diezmando. Hay hermanos que no tengo suficiente dinero para la fiesta. Yo he sido tan caro, le digo, mira hermano, ustedes ya están juntos. ¿Cómo se atreve una? Ay, es que esto está fuerte. Lléveselo a su casa. ¿Cómo se atreve una mujer hecha y derecha que ya vivió con este hombre 3, 4, 5, 10 años y que ahora le dicen, me caso contigo, pero tiene que ser de vestido blanco? Que le dé vergüenza el vestido blanco para las vírgenes. Es que me tienes que hacer una gran fiesta. Como hace un pato horneado, usted solo con su familia y cásese. Deje de pamplinas. ¿Sí como no hay? Pero ¿sabe qué ocurre, hermano? Ay, porque yo los conozco, mire, los veo así, un montón de ministros que tienen un montón de gente en la congregación, hermano, así nada más, viviendo de esa manera. Y no se atreve a confrontarlos, a decirle, hermano, pásese, arregle su vida. Porque si no, de nada sirve. De nada sirve. Esto no es un juego. La salvación no es cualquier cosa. La vida cristiana no es cualquier cosa. Muchachas en la iglesia que tienen un novio acá y otro en el colegio y otro en el mercado. Muchachos que igual le pelan el diente por aquí y por allá. Es que yo soy tan guapo que se derrite. Te vas a derritir en el infierno si no tienes cuidado, si no te arrepentís. Yo le decía a los jóvenes cuando era presidente de jóvenes, tantas veces que fui líder de jóvenes, les decía, mira, si todas las muchachas de la iglesia se quieren enamorar de ti, y se enamoren, pero que no sea porque tú las enamoraste. Que no seas tú el que iniciaste esto. Que uno no puede controlar el corazón de la otra gente. En mis años de adolescente, de 16, 17, 18 años, en la iglesia yo tuve ese problema, porque para mí era un problema.
no le importa, usted sabe quiénes eran. ¿Okay? Pero hubo un corto tiempo en los Conacastes de 5 muchachas que yo sabía se peleaban entre ellas. Me peleaban a mí sin yo haberles ofrecido nada. En serio, hermano, yo era líder. ¿Sabe qué hacía yo? Llegaba con cada una de ellas y decía, ¿sabe qué? Ora al Señor para que Dios te provea un buen esposo. Eso hacía yo. Yo tuve muchas novias, pero una a la vez. Una a la vez. Y cuando algo no funcionaba, bye bye, quedamos de amigos y tranquilitos, no pasa nada. Que si tu noviazgo no se realizó, no se convirtió en matrimonio, no tienes por qué odiar a tu exnovio ni a tu exnovia, no. Sigue siendo tu hermano, sigue siendo tu hermana. ¿Sí me entienden? Es como debe de ser. Usted no tiene que estar odiando a aquel que fue su novio y cuando lo ve con otra, ¡ay, qué me da! ¿Qué te importa a ti? Déjala. Yo tengo esa dicha, que muchas de las novias que tuve somos grandes amigos ahora, y soy amigo del marido, soy amigo de los hijos, algunos de los hijos de un par de ellas, de una, sobre todo. ¿Sabe qué? Y lo digo así con claridad porque no estoy mintiendo. La hija de una de mis exnovias, por años, me decía, papá. El hijo mayor me decía, cuando estábamos pequeños, me decía, es que yo debería de ser hijo suyo. Yo de hijo los trataba. Grandes amigos. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué? Tranquilo. No podemos mezclar las cosas, hermano, pero tenemos que mantener nuestra integridad cristiana. Pablo le escribe a Timoteo y le da un reglamento y dice, mira, a los ancianos trátalos con respeto, con reverencia. Dice, no aceptes un testimonio en contra de un anciano si no sea por 2 o 3 testigos. No te atrevas a acusar a un anciano porque alguien te dijo, lo vas a ir a recriminar. No, tiene que haber 2 o 3 testigos para poder enfrentarlo y ser prudente. Le dice a las jovencitas, trátalas como tus hermanas. Así dice. Esos son los consejos que da Pablo a Timoteo. Okay. Y eso es lo que el líder en la iglesia tiene que enseñarle a la iglesia. Si no, es deber, y aquí está el hermano Zulema, es decirlo al Señor, es deber del siervo de Dios, del que está al frente, de observar, no de andar vigilando, pero observar. Tiene que observar. Y cuando usted le diga, mi hermano, necesito hablar con usted tal día, lléguese media hora antes del culto. ¿Sabe que cuando el pastor o el líder o el jefe le dice a uno, te necesito media hora antes, necesito hablar contigo? ¿No le ha pasado a usted que uno siente como un frío helado encima que nos recorre? Cuando el pastor lo llama a uno y dice, mira, tal día te necesito, tengo que conversar contigo. Usted puede haber andado y anda limpiecito, tranquilo, okay, no está metiendo la pata, pero apenas le dicen, necesito hablar contigo, su mente comienza a maquinar. ¿Qué le habrán dicho? ¿Qué le iban a decir? Mira, poner disciplina. ¿Qué chisme le habrán dicho? O sea, se pone uno pensativo. Irá a votar, dice Jefe. Aunque usted esté tranquilito, limpio, tranquilo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mire qué doctrina más falsa la de este profeta. Enseñaba. Había ese grupito de gente que le decía,
¿Estás en fornicación? No pasa nada. Dios es bueno. ¿Ves? Te invitaron a comer tamales del día de San Patricio. Y lo sabes. Que esos tamales fueron hechos porque era el día de San Patricio. O de la Virgen del Carmen. O cualquier ídolo. Y lo sabes. Y te los comiste. ¿Estás bajo la doctrina de Balaam? Ahora, si a usted lo invitan a comer a una casa, es lo que dice Pablo, ¿ok? No preguntes si al pollo le cortaron aquí o le retorcieron el pescuezo, eso a ti no te importa. No preguntes. ¿Ok? Dicen, no preguntes. Ora, da gracias, come y tranquilo, no pasa nada. Pero si en el transcurso del camino que vas hacia la casa de la persona que te invitó, alguien te dice, Mario, ¿te invitaron a comer donde fulano de tal? Sí. Sí. Fíjate que esta mañana yo vi que agarraban los pollos, mira, le retorcían el pescuezo y lo tiraban, el pobre pollo. Ya más los pollos, pero las gallinas, ¿verdad? Ya le dijeron. Ya le dijeron, ya lo sabe. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hoy que todo el mundo tiene WhatsApp, llámele a Tiburcio, el que lo había invitado, dígale, don Tiburcio, le agradezco por su invitación. Pero fíjese que no voy a poder llegar. Simple. No le diga que le contaron que el pollo lo había retorcido el pescuezo, o que la vaca se le había caído en un barranco y se había ahogado en la poza, porque esa es otra también. ¿Ok? Si a ti te invitan a comer, pero sabes que la carne de la vaca que te van a dar es de una vaca que se derrumbó desde el cerro y cayó en la poza y se ahogó, pero ya lo sabes, no te la comas, porque es pecado. Pero si no sabes nada, nadie te dijo nada, ve, come, da gracias a Dios y no pasa nada. ¿Sí está claro eso, hermano? ¿Qué? Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ah, ¿quiénes eran estos? La que yo aborrezco. Esta era otra doctrina falsa. Que le enseñaba a la gente, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras, al cabo, eres salvo. Esa doctrina anda ahora corriendo por muchos lugares. Tú ya aceptaste a Cristo, eres salvo. Lo que hagas después de que aceptaste al Señor ya no te afecta porque tú ya eres salvo. Salvo siempre salvo. No, Señor. No. Es no. Dice, por tanto, mire el consejo, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra esos que estaban enseñando ese tipo de doctrina. Contra ellos, con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada? ¿Qué es lo que estamos usando para contrarrestar todo ese tipo de injusticia? La palabra. Y como la espada corta y lastima y hiere, por eso es que algunos, cuando estamos escuchando el mensaje, tenemos que tragar saliva para que nos pase. Lo sentimos fuerte. Sí. Y algunos se atreven a decir, ¿y a él qué le importa mi vida? ¿Usted lo dice alguna vez? A mí no me importa su vida, pero a Dios sí me importa. A Dios le importa. Porque Él dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que tú, joven, te pierdas. No. Si Cristo murió por usted, por mí, esto no es una libra de tomates. Esto es la vida misma de Cristo que usted y yo valemos. Gloria al Señor, y por lo tanto tenemos que cuidar de hacer nuestra salvación con temor y temblor. Valorizar quiénes somos. Gloria al Señor.
al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Posible que a usted no le guste su nombre. ¿Se puede dar el caso? ¿Quién no le gusta su nombre? Pues aquí dice que si usted vence todo esto que está pasando y todo lo que viene, dice que Él le va a dar una piedrecita con un nombre diferente. Tal vez el que usted alguna vez soñó. ¿Por qué no me pusieron ese nombre? Es posible que soñó. Ese Señor que conoce todo, es posible que le conceda en el cielo tener ese nombre. ¿No le parece? Es posible. No es doctrina, no van a decir que hermano Cuellar le enseñó doctrina nueva hoy. Es falsa, cuidado. ¿No? Yo estoy diciendo que es posible que, si usted no está contento con su nombre, yo estoy feliz con mi nombre. Pero seguro que me van a dar otro en el cielo también. ¿Okay? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pasamos al verso 18. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, oigan eso, ¿no? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Oiga, casi lo mismo de la iglesia anterior. Lo mismo. Esta enseñaba a la gente cómo fornicar, porque los pobrecitos no sabían cómo fornicar. Ella les enseñaba. ¿Ah? ¿Cierto? Hay gente así, hermano. Jezabel. ¿Por qué Jezabel? ¿A quién nos recuerda esta Jezabel? En el Antiguo Testamento había habido una mujer llamada Jezabel, malvada como ella sola. ¿Okay? Esposa de un hombre llamado Acab. ¿Memorizas ese nombre? Acab. Acab era rey de ¿dónde? ¿De dónde, hermano? Acab era el rey de Israel, del reino del norte. Fue uno de los malvados. ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el profeta que enfrentó a Acab varias veces? Elías. El profeta Elías, hermano. ¿Quién no ha leído el profeta Elías? ¿Okay? Pues Acab estaba casado con Jezabel, que era una sidonia. No era judía, no era israelita. Y esta mujer, cuando se casó con Acab y se vino con él, la historia dice que se trajo su religión. Ella era adoradora de Baal. Y no solamente se trajo su fe adentro, sino que se trajo a todos los profetas que tenía para que dieran culto a Baal. Y Jezabel era la que en la casa llevaba los pantalones, si se puede llamar así, aunque en ese tiempo no existían los pantalones. Pero ella era la que mandaba. Acá era un hombre aguado. Aguado. Ella lo mandaba. ¿Okay? A todo lo que ella decía, él decía la última palabra. ¿Pero cuál era la última palabra? En inglés dicen, sí, honey. Lo que usted diga. En una oportunidad, ese es un chiste mero viejo, pero o sea, había un grupo de hombres hablando.
¿Ok? Usted sabe que cuando se reúne un grupo de varones, caballeros, a hablar, siempre sale el tema del hogar, en la mayoría de los casos. Y cuando se reúne un grupo de mujeres casadas solas a hablar, también sale el problema del hogar. ¿Ok? Y comentan del esposo y comentan, y los varones comentan del esposo. Y estaban hablando sobre esto, de quién era el que tenía la última palabra en la casa. Y la mayoría dijeron, no, usted, yo para mantener la paz, porque así les pasa a los hombres. Yo para mantener la paz en mi casa, yo prefiero decir, ¿verdad? El centro de la iglesia de la bandera de Israel es blanco, ¿verdad? La estrella es azul. Pero el hombre dice es blanco y tiene una estrella azul. Pero la esposa le dice, no, es azul y tiene una estrella blanca. Y el hombre mujer, pues es blanco y estrella azul. No. A la tercera, cuarta vez le dice el hombre, ¿sabes qué? Tienes razón. Okay. Pues todos los hombres contaban su historia y al final uno de ellos le dice, en mi casa yo digo la última palabra. Y se quedan todos. ¿Y eso? ¿Y cómo le haces vos? Pero pasó aquí en Guatemala. ¿Y cómo le haces? A todo lo que mi mujer dice, yo le digo, está bien. Yo digo la última palabra, ¿sí? Está bien. Así era Jezabel. Y si no, observe, hermano. Dice que un día Acab andaba paseando y se fijó en la viña de Nabot. Y vio que aguacates, y vio que peras, y vio que rábanos, y vio que cebollas, y qué lindo Nabot tenía su jardín, porque era un jardín. Y Acab le dice, Nabot, véndeme tu viña. Estaba a la par del palacio, estaba a la par de la casa del rey. Y le dice, mira, si no me la quieres vender, yo te doy otra mejor. Está un poquito más lejito, pero es mejor, es el doble tamaño. Y Nabot le dice, no, líbreme Dios que yo te venda la heredad de mis padres. Porque para un judío, hermano, ese pedacito de tierra que recibieron desde el principio es su vida. Pelean hasta la muerte. Dice, yo no te puedo vender si eso fue la herencia de mis padres. ¿Verdad que la mayoría de los casos uno guarda y cuida el pedacito de tierra que le dieron sus padres? Sí. Los malos hijos no les importa, lo venden, se lo gastan en esto, en droga. ¿Qué importa el trabajo de mi padre? No, ¿qué me importa? Pero Nabot no. Le dice, no, jamás. Y la Biblia dice que Acab se fue a la casa con el moco caído, triste, llega allá y lo besa, y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás decaído? ¿Por qué estás triste? Y él le dice, es que le dije a Nabot si me vendía su viña y me dijo que no, llorando. Y le dice ella, ¿no eres tú el rey? Deja de lamentarte, eso te lo arreglo yo así. Se fue, dice la Biblia, habló con los ancianos, los conquistó, les dio billete. Consiguió unos testigos falsos que dijeron que Nabot había blasfemado. Lo presentaron en la plaza, lo mataron. Matan a Nabot. Ahora le dice, ve, ahí está la viña, es tuya. Ya ves que te lo arregló. Acab llega a la viña, está disfrutando, viendo todo. Cuando aparece, ¿quién? No, aparece Elías, el profeta, y le dice, ¿te gusta? Qué bonita está, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Se la robaste. Y no solamente eso,
mataste sangre. Y esto dice Jehová, que donde lamieron los perros la sangre de Nabot, ahí van a lamer tu sangre. Y la sangre de tu mujer también. La historia es, hermano, si no se emociona usted a leer la Biblia y ver todo esto, como dice, yo siempre estoy solo en mi casa leyendo la Biblia. Yo lloro, algunas veces me río, otras veces grito. Porque es la palabra de Dios y es viva. Mi alimento. ¿Ok? Así que dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, no es profetiza, se dice profetiza, ¿ok? Enseña y seduzca a tus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le voy a contar un secreto que pasó aquí hace muchos años atrás, pero también no se me olvida. Hace muchos años atrás vino del Salvador una mujer bastante vieja, haciéndose pasar por profeta, y engañó a uno de los jóvenes de la iglesia, diciéndole: el Señor dice que te tienes que casar conmigo. Como este joven era muy obediente a las profecías, no conocía la palabra, se fue con ella. Se fue con ella y le dañó la vida. Al poco tiempo se regresó y ya su vida estaba dañada. Y hasta el día de hoy, ese joven que ahora ya es un adulto de mi edad, quizás mayor, Ya no se casó. nunca se casó, nunca tuvo hijos. Ojo, a quien usted atiende y le llama profeta. Ojo. ¿Sabe por qué pasa eso? Por su vagancia de no estudiar la palabra del Señor, por su vagancia de no poner atención cuando se le enseña. Dice, y mire qué misericordia de Dios, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo. El Señor le había dado tiempo a esa mujer. ¿Okay? Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, y cuando habla de esta fornicación, estoy seguro que no está hablando de una fornicación sexual, está hablando de esa fornicación espiritual, en la cual ella se hacía pasar por cristiana, pero estaba adorando al diablo, estaba metiéndole cizaña y engaño a los siervos de Dios. ¿Okay? Esa fornicación es más peligrosa, porque una fornicación carnal, sexual, está fornicando con una sola persona, pero una fornicación espiritual, como este caso, está contaminando a muchos. De ahí que usted tiene que estar alerta cuando escucha el mensaje. ¿Ok? Y se ve, si ve muchas predicaciones y enseñanzas en las redes sociales, ojo, como les dije acá, no le digan amén a personas como esa mujer que dice que el arcángel Gabriel se encarnó en ella y que ahora el arcángel Gabriel habla por ella. Y tiene un montón de seguidores, cuidadito. ¿Okay? Dice, he aquí, ¿qué bien eso? Como no ha querido arrepentirse, dice, he aquí yo la arrojo en cama. Se va a enfermar la sinvergüenza esta. Dice, y en gran tribulación, a ella la arrojo en cama. Y a los que me habían hecho caso, oigan bien eso, dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, que le dicen amén a lo que ella enseña. Eso es adulterar. ¿Okay? Dice, si no se arrepienten de
y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aleluya. ¿Ah? Ese es el que paga, ¿no? Según lo bueno, lo malo que hacemos. ¿Ok? Dice, pero a vosotros, había ahí un grupito, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Quién quiere descubrir las profundidades de Satanás? Yo no. Yo no quiero saber de brujería. Yo no quiero saber de ocultismo. ¿Sabe qué? Procuro en las enseñanzas y en las prédicas que el Señor me da mencionar lo menos posible al maligno. Así es, hay que mencionar lo malo. Lo menos posible. Esa fracción de tiempo que voy a usar para mencionarlo a Él, mejor menciono a Cristo. Amén. ¿Ok? Mejor diga gloria a Dios. ¿Ok? Aleluya. ¿Ok? Aleluya, gloria a Dios. Pero es triste, hermano, cuando uno ve a predicadores que eso es mencionar al maligno. Pero eso es cada ratito en la predicación. No, él no es tan importante para que lo esté mencionando usted. No. Alabe a Dios. Amén. Alabemos a Dios. ¿Ok? Gloria al Señor. Tenga paciencia. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuando no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré carga. ¿Por qué? Porque ustedes están obedeciendo. Dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Qué había dicho el Señor en su ministerio terrenal con sus discípulos? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Si usted comenzó en este camino, manténgase. Cristo dijo, aquel que poniendo su mano en el arado ve para atrás, no es apto, no es digno del reino de los cielos. Porque el que va arando, si quiere que el surco le quede recto, tiene que estar viendo hacia el frente. En el momento que mira para acá, los bueyes se cruzaron y el surco quedó chueco. Lo dijo el Señor. En nuestro caminar cristiano, hermano, los que ya tenemos muchísimos años de servir al Señor, sabemos todo lo que hemos pasado. Sabemos las metidas de pata que hemos hecho, que el Señor tenía misericordia de nosotros y nos ha sostenido. ¿Ok? Pero aquel que entraba, salía, se iba, se emborrachaba, hacía esto, hacía lo otro, volvía. Cuidado, Señor es misericordioso. Pero en una de esas, es posible que no alcance a llegar a quedar. Si se muere borracho, no hay esperanza. No hay salvación. Dice, al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Ok? Ya falta nada más de eso. Dice, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted tiene oído, ¿verdad? ¿Está oyendo bien? Muy bien. Es para usted y para mí esta noche. Capítulo 3, el mensaje a Sardis. Terrible. El mensaje a Sardis. Pero aquí, después de Sardis, viene un mensaje glorioso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. ¿Cuánta gente, lamentablemente, en el altar son tan distintos a lo que son afuera? ¿Okay? En el altar gritan, patalean,
exigen, exhortan, hagamos, perdón, algunas veces dicen hagan. Pero no hacen. En el vecindario tienen el peor de los testimonios. Hay gente que se atreve a decir, evangélico como fulano de tal, como la fulana de tal. Lo dicen. Sí. Lo dicen. No, hombre. Yo lo escuchaba. Sí. ¿Cómo es? Vuelvo a decir algo de lo que dije al principio. Ese retramposo. Y es evangélico. Mentiroso. Sí, hasta se atreve a ponerse sus cervecitas y se la. Sí. Hace un tiempo atrás, no creo que vean el video, si lo ven, se lo he dicho en la cara. Fuimos a una reunión de mi trabajo. Y jefes, había comida. La gran mayoría de los trabajadores no son cristianos, pero ellos saben que yo soy cristiano. Y mi jefe siempre que me ve, se acerca y me dice, José, ¿cómo está la iglesia? Y dice a la gente, él es pastor. Así me presenta. Él es ministro. Presenta. Y un par de gente de los míos. Y pues ahí había de todo. ¿Ok? Cervezas, ahí había de todo para comida a morir. ¿Cuál fue mi sorpresa? Yo estaba sentado así, como mi grupito, cuando pasaron repartiendo las coronas, no las que van aquí, las que la gente se empina. Cuando veo que uno de los que trabaja conmigo, que dice ser cristiano y que va a la iglesia el domingo con la esposa, sin ningún recato, hermano. Yo agarro creo que un spray, sin ninguna vergüenza, agarro su coronita. Yo me quedé callado, pero ya me habían dicho algo, pero ¿qué la pasó? ¿Fue puro? Lo peor es que ahí estaba un grupito de los otros trabajadores que no son cristianos y son terribles. Ay, cuando se volvió al trabajo, se lo comían vivo. Pero él decía, como la fulana, mire quién lo dice, como la fulana de tal dice que hasta 2 cervezas no es pecado. Cuidado, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto estaba pasando ya en pleno, acuérdense que aquí estamos en pleno imperio romano, en donde la iglesia ya se había corrompido. ¿Ok? Usted sabía que aún en medio de la iglesia oficial hay gente de Dios. Hay gente que ama a Dios. Y a esa gente el Señor le dice claramente, el Señor le dice, salid en medio de ella, pueblo mío. Hay pueblo de Dios ahí, así que cuidadito, cuidadito. Yo conozco gente. ¿Okay? Yo les comentaba a los hermanos de los días de un personaje muy especial, que es una integridad que ya quisiera yo verla en muchos cristianos y en mi propia vida. Religioso católico. Hay gente de Dios, un grupito pequeño, pero hay. Y a eso el Señor le dice salir en medio de ellos, pueblo mío. Por eso que nosotros tenemos que seguir predicando con misericordia, con amor, y a sus vecinos, que son familiares que siguen ahí. Hay que darles el mensaje con amor. ¿Ok? Gloria al Señor. No podemos
blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Miren cuántas promesas. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, este mensaje, ¿ok?, es maravilloso. El mensaje a Filadelfia. No se desespera, apenas son las 8:18. Ya voy a terminar. Dice el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se da cuenta que aquí no hay ningún regaño? Ahora le voy a decir algo. La iglesia de Filadelfia, la mayoría de teólogos, historiadores cristianos, tienen la misma opinión: que la iglesia de Filadelfia fue la iglesia, escuchen eso, fue la iglesia del siglo XIX. La iglesia del siglo XIX. La iglesia que se fue desarrollando después de se me escapa la palabra. Después de la reforma del siglo XV y XVI con Martín Lutero. ¿Okay? Hasta el siglo XV o XVI, en 1517, en octubre 31, guarda esas fechas, usted lo puede ver en Google. Octubre 31 de 1517 fue cuando Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral, de la cual él era obispo, de la cual él era el ministro. Él clavó ahí las 95 tesis que revelaban la doctrina pura de la Biblia y que sacaba a luz todo el engaño de la iglesia romana. Ahí comienza a nacer esta iglesia reformada de la cual nosotros somos parte, y fue creciendo bajo ataques increíbles. Pero la iglesia de Filadelfia, dicen los historiadores, los teólogos, es la iglesia del siglo XIX. ¿Por qué? Fue en el siglo XIX cuando de Estados Unidos salieron miles de misioneros al mundo, de
Alemania, de Inglaterra, de Holanda, de Europa. En el año 1620 llegaron los primeros pobladores americanos que llegaron a Inglaterra. Ellos trajeron el evangelio puro, sin olvidar que en el año 1492, ¿qué había pasado? La conquista de El descubrimiento de América, ¿no? Cristóbal Colón, sí. Cristóbal Colón trajo la fe cristiana a su manera, ustedes saben, ¿no? La Iglesia Católica llegó con Cristóbal Colón. Invadieron y obligaron a nuestros indios a convertirse a su fe a base de la espada. Aceptas el chorrito de agua, te cortamos la cabeza y por salvar la vida, pues aceptaban el chorrito de agua y ya eran cristianos. Ustedes saben, lo mismo que había hecho Constantino el Grande en el año 325. ¿Ok? Pero cuando vienen los ingleses a Massachusetts en el año 1620 y traen el verdadero evangelio, que ellos venían huyendo de la persecución europea, ellos traen el evangelio, se establecen y comienzan las 13 colonias americanas y después, ¿verdad?, todo el territorio que ahora tiene Estados Unidos. Ahí, hermano, es cuando empiezan a mandar misioneros a todo el mundo. Vea lo que le dice aquí el Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tienes poca fuerza. Le voy a dar ejemplos bien sencillos para que los que estamos aquí lo entendamos. ¿Okay? Fueron ellos los que mandaron, ya dije, misioneros al África, a China, ¿okay?, a las Américas, etcétera, etcétera. Una iglesia que tenía poca fuerza económica, eso se está hablando, poca fuerza económica. Los misioneros que salían en ese tiempo era gente que iba con lo básico, no iban en avión. ¿Okay? Los aviones no se habían inventado, los aviones se inventaron en el siglo XX. Viajaban en barco meses, muchos de ellos naufragaron, murieron en el camino. ¿Okay? Pero él le dice: he puesto una puerta abierta. Fue el Señor el que abrió las puertas de América. Fue el Señor el que abrió la puerta en India, en África. Y le voy a decir algo. ¿Por qué en este tiempo, con todo el dinero que hay, cuesta levantar obras? Pregúntese, ¿por qué? ¿Y por qué hace 45 años atrás, 50 años atrás, bueno, 68 años atrás, volviéndonos a la iglesia en los Conacastes? ¿Ok? La iglesia en los Conacastes, la iglesia de Dios en los Conacastes. El año pasado, si no me equivoco, estaban celebrando el 68 aniversario de la iglesia en los Conacastes y los 25 años de la radio La Voz de Jesucristo. Al mismo tiempo. A los Conacastes llegó un hombre que yo tuve la dicha de haber sido pastoreado por él, bautizado por él, adoctrinado por él, que ahora ya casi nadie lo menciona. Yo lo sigo mencionando, y en mis oraciones lo sigo mencionando, dándole gracias al Señor por la vida de ese hombre, Marco Antonio Díaz. Un hombre que tenía hasta problemas en la espalda. ¿Se acuerdan? Que lo conocimos caminando así. Con poca fuerza. Que pasó hambre en un
cuartito ahí de adobe cuando no había un gran templo. Yo hablaba con los hermanos, el templecito al cual yo empecé a llegar, hagan de cuenta que era como ese cajón ahí. Ese hombre, si usted me pregunta cuánto recibía de diezmos, ay hermano, nadie diezmaba, nadie tenía trabajo. Yo fui tesorero de la iglesia. Cuando recogíamos la ofrenda, ¿sabe en qué echábamos las fichitas? En bolsas de topoillo. Eran centavos. Centavos y moneditas de 5 centavos cuando el dinero tenía valor. El que ofrendaba una cora, perdón, una choca, daba bastante. ¿Ver un billete? No había billetes de quetzal. Tal vez uno de 50 centavos, eso era de vez en cuando. Pero ¿cómo es posible que este hombre, sin fuerza económica, jorobado, gracias a Dios y a él, hay iglesia en los Conacastes, hay cristianos en Limones, hay cristianos en Ermita, en La Cañada, en El Obraje, en Santa Anita, en Concepción Las Minas? Y hay predicadores y maestros como este que está hablando a usted aquí, porque él me educó. No tenía fuerza, no tenía carro, ni siquiera una bicicleta. Pero ¿cómo es posible? Que abrió obras por todos lados. Y el trabajo que hizo hasta el día de hoy permanece. He puesto una puerta abierta delante de ti. Pero ¿saben esa puerta? Según dicen los que saben, está casi cerrada. Y no la ha cerrado Dios. La ha cerrado la última iglesia que está acá. Démosle un vistazo a la última iglesia y con eso voy a terminar. Pero usted tiene que tragarse, tiene que guardar esto, porque esto no lo va a estar escuchando cada rato en la iglesia. El mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente, ojalá te declararas. Si eres frío, dilo. Hermano Irving leyó al principio Apocalipsis 22:6 al final. Y al final dice, y el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté inmundo, se ve inmundo todavía. Declárate. Ay, usted es que me conviene estar en la iglesia. Gente que son sinvergüenzas. Ay, es que en la iglesia, cuando me ven a mí que ya no hay, yo con mis pobrezas, mire, ahí van a dejarme comidita, me ayudan con dinerito, me conviene a usted. Como la pepesca, dice por acá, ¿no? Pero ¿sabe qué? Pero es que a mí me gusta tener mis amiguitos también de afuera, convivir con ellos, chispear con ellos. A escondiditas me puedo tomar una copita. Yo les digo, no cuente. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te voy a vomitar. Dice, porque tú dices, oye, el Señor sabe lo que decimos. Amén. Dice, porque tú dices,
yo soy rico. Usted sabía que en este tiempo, hermano, antes nosotros los evangélicos nos llenamos la boca y decían, ven a la iglesia, y lo digo así, ven a la iglesia católica, miren qué monumentos, qué templos, cuánta riqueza adentro, ¿verdad? Hay de todo. Nuestros templos humildes. Pero usted sabía que ahora hay mega iglesias que sus templos valen 100, 200 millones de dólares. Ajá. El equipo que está al frente, 100,000, 200,000 dólares. Los mejores pianos, los mejores órganos, cámaras. ¡Ay, padre! Los camarógrafos andan subidos en una plataforma así, mira, giratoria, que se controla control remoto. Porque el pastor, a los que cantan, hay que tomarles el mejor ángulo. De una vez le dice, mira, de este lado no lo vais a tomar porque ahí medio más viejo, es por aquí. Cuando hago la mueca así, observe, hermano. Observe las redes sociales, lo que se dicen evangelistas y pastores y esto y lo otro. Observe cuántas fotografías de ellos suben todos los días. Y yo se los he dicho a algunos que tengo confianza en ellos, ¿por qué subes tanta foto? Peor si estás casado, todavía estás soltero para hacerte propaganda, si alguien te se fija en ti, pero ¿estás casado? Mire, sé porque dice yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Una iglesia poderosa, una iglesia que mueve. Si yo le pregunto, hermana, bueno, hermana, aquí tienen tesorera que sabe lo que se mueve, lo que entra, bien administrado, bien cuidado, pero yo estoy seguro que si les dijera, hermana, ¿cuánto dinero tienen en el banco? Estoy seguro que no me van a decir, hermano, $500,000 de quetzales. No me van a decir eso. Estoy seguro que me van a decir, hermano, tenemos la bendición de no tener deudas. ¿Ah? ¿Qué mejor? Pero no tenemos, hermano, cientos de miles de quetzales o millones. Pero usted sabía que hay iglesias de los nuestros que se atreven a decir, no, nosotros en el banco tenemos unos $2 millones guardados. Que queremos comprar un templo de mínimo de 2 millones. Pero en el culto de oración, si llegan 20 personas, ya bastante. Pero quieren un templo más grande. Caerá en la categoría de la iglesia de la Odisea, Señor. ¿Caerá o no? Sí, diga que sí. Diga que sí. Dice, por tanto, a ti que dices que eres rico, que eres esto, que eres lo otro, pero que yo digo que tú eres un desventurado, pobre, desnudo y ciego. Dice, por tanto, yo te aconsejo, le dice el Señor, por tanto, yo te aconsejo que de mí, yo vendo oro, dice el Señor, de mí compres oro. Oigan eso. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice que en la Odisea, la ciudad, ahí habían descubierto, ahí
ahí habían inventado un colirio A la vista. para la vista. Y era tan bueno que la ciudad se había vuelto rica, era rica la Odisea. Las ventas. Y la iglesia que estaba ahí, pues también participaba de las riquezas de la Odisea. ¿Ok? Tenían colirio, la gente llegaba desde lejos a comprar las gotitas que nosotros usamos todavía hoy de vez en cuando, ¿no? Yo le voy a dar un consejo a usted. Cuando sus ojos estén rojos de cansancio o le cayó basura y no tiene para ir a comprar un botecito de gotitas de colirio, agarre una copita chiquita, un vasito con que tenga la boca pequeña, échele un poquito de sal, échele agua pura y mete el ojo ahí, ve, a que se le mueva dentro del agua con sal. Verá, si no le limpia el ojo, le quita lo rojo, al rato usted va a estar, la infección se le va, porque el colirio está hecho de sal. Tráigase una gotita, o acaso cuando se echa acá, ¿sabe que se echa una gota acá o se echa una gota acá, inmediatamente se le va a la garganta? ¿Sí o no? Porque todo está conectado. ¿Qué es lo que siente? ¿Verdad que es saladito? Le di la receta y no le cobré. Escuche esto, hermano. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y el texto de los textos que todo el mundo usa para predicar un mensaje evangelístico. Pero mire, ¿a quién se lo dicen, hermano? No se está diciendo los impíos, se está diciendo la iglesia. Amén, amén. ¿Qué? Dice el verso 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿se da cuenta cómo estaban los oídos de esa iglesia? Dice, el Señor está poniendo en el mundo, dice, si alguno, tiene una iglesia enorme, si alguno oye mi voz. O sea, que no querían escuchar. Porque no querían oír la voz de Dios. Ellos no querían oír la voz de Dios. Ellos estaban sedientos, hambrientos de oír, pero de oír cosas que les dieran por su lado. Negocios. Sigue así, todo está bien. Hay un futuro brillante para ti. No hay un futuro brillante. Si no te arrepientes, no hay un futuro brillante. Hay un futuro oscuro, caliente. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién quiere cenar con el Señor? Amén. Si cenar entre nosotros juntos es lindísimo. Si cuando estamos comiendo en familia es una maravilla, ¿sí o no? Yo casi siempre estoy comiendo solo. Pero hace unos días llegaron mis hermanos a comer conmigo a la casa y la pasé súper bien. Hoy que mis hermanos están, yo me gocé viéndolos a ellos comer. Gloria a Dios. Y les gustó, ¿verdad? Cocino rico. Sí, ¿entiende? El Señor dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia de la Odisea es la iglesia del siglo XXI. Es la iglesia del siglo XXI. Es la última iglesia. Es la iglesia que va a ver la venida de Cristo. Es la iglesia a la cual el Señor, sin decir el nombre, mencionó cuando dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Mantengamos nuestra fe. Amén. Mantengamos nuestra búsqueda. Aleluya. ¿Okay? Amemos de tal manera, no amado, que el Señor se complazca y que la gente vea que el Señor está en nosotros, porque Él dijo: y en esto conocerán las gentes que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Así que adelante en Cristo. Adelante en Cristo. Seamos como la iglesia Esmirna y como la iglesia de Filadelfia. ¿Okay? Y aunque vivimos
vivimos en medio de una iglesia que está representando la Odisea, hay promesa ahí para aquel que se mantiene firme. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un aplauso para el Señor en esta hora. Dios les bendiga.